Muy buenos días en este inicio de semana 23 de octubre del año 2023. Un lunes maravilloso, un lunes que se escribe con L de logros, un lunes que para nosotros es fantástico por la emoción que nos genera estar nuevamente con este proyecto, que ya dejó de ser una idea para retomarlo nuevamente como un hecho, en donde estaremos cada semana conectados directamente con ustedes para hablar sobre temas legales, para conversar sobre temas sociales, de crecimiento personal, hasta financieros, porque también vamos a tener invitados en nuestro programa. Pero en esta primera etapa queremos contarles la emoción que nos genera estar nuevamente con ustedes. Esto es un proyecto que nació prácticamente en pandemia y del cual me siento súper orgullosa y contenta porque es lograr materializar, a pesar de todas las vicisitudes y circunstancias que se han presentado, conectar con ustedes, llegar, informar y sobre todo motivarles y enseñarles el lado bonito que tienen las leyes. Nuestro tema de hoy en esta primera emisión, nuevamente por nuestro canal en Instagram y en YouTube, quienes están conectados por allá, vamos a hablar sobre el derecho preventivo. De ahí el nombre de este primer programa y el eslogan que estamos manejando, que más vale prevenir que demandar. Ustedes dirán, ajá, doctora, pero es como un poco contradictorio porque se supone que los abogados les interesa es que demanden. Entre mayor cantidad de demandas es mejor las circunstancias para los profesionales del derecho. Pues bueno, anteriormente era así. Para la mayoría de los abogados era magnífico, rentable, las circunstancias se daban para la mayoría de los conflictos que se presentaban o que los clientes traían a los bufetes, era terminar demandando. Resulta que ya sabemos que ustedes, nuestros clientes, usted que está del otro lado, está evitando la mayor cantidad de problemas y de conflictos que puedan. Cuando les nombran o les dicen abogado, demanda, ¿cuál es el primer pensamiento que les atraviesa? Realmente, ¿qué es lo primero que ustedes presentan en su mente? La mayoría siente rabia, frustración, temor y saben que demanda más abogado es problema. Y realmente es así. Cuando hablamos de una demanda es porque hay un conflicto de intereses entre dos personas, o dos o más personas conocidas o desconocidas, y no se logran poner de acuerdo. Cuando no pueden ponerse de acuerdo o cuando una de ambas partes no está cumpliendo con la palabra que inicialmente había dado, es donde terminamos en la demanda. Y ese es el trabajo propio del sistema de justicia. Ese es el trabajo que debe hacer precisamente un juez. Dar la solución, dar la razón, otorgar el ejecútese de un derecho a la parte a la que corresponda. ¿Ok? Esa es la función inicial. ¿Cuál es el trabajo del abogado? Lograr que mi cliente, ya sea demandante o ya sea el demandado, logre esa sentencia a favor de la pretensión. Eso que tú quieres lograr, eso que tú quieres exigir, se llama pretensión. Pero actualmente eso tiene un costo que cada vez se está convirtiendo en un costo más elevado y es más difícil de controlar. En el caso de Venezuela, al igual que muchos países de Latinoamérica, los procesos legales se están haciendo un poco más complejos. Llámese por los recursos tecnológicos, en el caso de Venezuela, en donde apenas estamos empezando en la era de la innovación tecnológica aplicada a lo que es el derecho, llamémoslos en los procesos ordinarios, el tiempo, el recurso económico, el recurso del tiempo, las vicisitudes sociales que se presentan. Venezuela actualmente está atravesando por muchas fallas eléctricas, eso hace que todo nuestro proceso escrito y manual se vaya atrasando y adicional a eso el estado de insolvencia en el que pueden caer las partes. Muchas personas ahora dicen, pero ¿para qué yo voy a demandar si en el momento que salga la sentencia seguro ya fulanito se habrá ido, ya vendió el carro, ya está sin casa, X? Aunque hay muchas partes legales que se manejan para poder garantizar esta partecita, ¿no? Para que la contraparte no se quede insolvente. Pero muchos están pensando o evitan caer en demandas
y cometen el gravísimo error de no tomar las medidas preventivas. Si bien es cierto que los procesos legales no están siendo muy impulsados por los clientes por el mismo temor, los costos y el tiempo que les va a acarrear, más la carga emocional, y si le sumamos la desconfianza que pueden tener al no conocer profesionales del derecho de su confianza, caemos en que la sociedad no se ha parado, ¿sí? Las personas siguen prestando dinero. Los dueños de inmuebles siguen dando en arrendamiento, los inquilinos siguen alquilando, los negocios siguen creciendo, las transacciones económicas y mercantiles se siguen suscitando. Esto nos indica que la sociedad como tal no se ha parado, sigue corriendo y sigue fluyendo. Pero ¿qué pasa con el área legal? ¿Qué pasa con la parte preventiva de ese préstamo de dinero? Por poner un ejemplo, o la compraventa de una casa. Ahí es donde entra el derecho preventivo. ¿En qué consiste específicamente el derecho preventivo y por qué es mejor prevenir que demandar? Cuando tú deseas hacer un tipo de negociación, un acto jurídico o un negocio jurídico, dependiendo de lo que tú quieras hacer, es recomendable tomar las medidas preventivas, es decir, dejar por escrito, celebrar los contratos, analizar la negociación que se va a hacer, pedir la documentación que corresponda a la otra parte y sobre todo asesorarse correctamente con el abogado de tu confianza. Si tú no tienes un abogado de confianza, pues ya es hora de que vayas ubicando uno, vayas buscando referencias, indagues en internet, con esa persona, con ese profesional del derecho con el que tú hagas clic. Porque tu vida no se va a parar. Tus circunstancias, tus negociaciones no se van a parar. Ellas van a seguir fluyendo exactamente según tu plan. El detalle es que cada vez que tú vas a cerrar una negociación o vas a hacer alguna actividad, vas a sentir el temor de que si lo estás haciendo de una manera correcta y si vas a tener garantía de cómo poder ejecutar eso. En el caso, por ejemplo, del préstamo de un dinero, si tú no tienes una garantía y no tienes un documento, después, ¿cómo vas a cobrar? Te vas a quedar nada más llamando y llamando y llamando, pero no vas a poder actuar. Si no estableciste ningún tipo de garantía con las formalidades correspondientes, no vas a poder ejecutarlos desde el punto de vista legal. Esto hace que caigamos en una anarquía en donde cada quien quiera hacer lo que quiera, cuando quiera, y no es la intención, porque si no la sociedad se nos va a desordenar. Ahí es donde entra el orden, es donde entran las leyes, es donde entra el derecho. Entonces, el derecho preventivo consiste en que tomes las medidas previas. No es que no lo hagas, sino que en tal caso de que tú tengas que hacer exigible ese derecho, tú tengas que exigirle a la otra parte el cumplimiento de una palabra que te haya dado, tengan las herramientas para poder hacerlo. No hay nada más frustrante que tú sepas que tienes la razón, que tienes el derecho, que las cosas fueron conversadas de una manera lo suficientemente clara en donde no quedaba espacio a dudas y aún así la otra parte te dice, yo no dije eso. No, pues tendrás que tener paciencia porque yo no voy a cumplir. De los $1,000 que me prestaste, yo nada más te voy a dar 300 porque sí. O aquella frase de que es que choca bastante. Y cuando llegan a las oficinas este tipo de respuestas es donde uno dice, eso les pasa por no tomar las medidas preventivas y no preguntar, que es esta expresión. Pues dígame en dónde quedó eso escrito. Porque recordemos que en las negociaciones y en los actos jurídicos, al igual que en el amor, al principio todo el mundo te dice, sí, yo te voy a cumplir, yo voy a hacer, voy a entregar el inmueble en tal fecha, en tal momento, pero cuando llega el momento de la ejecución y a la persona se le presenta alguna otra circunstancia o simplemente es un irresponsable que te dijo mentiras, allí entra esa famosa expresión, muéstrame en dónde quedó escrito. Entonces, para algunas circunstancias el derecho sí entra, el derecho sí encaja, para el irresponsable en donde te va a pedir, dígame en dónde quedó escrito, pero cuando fueron a celebrar la negociación, ahí sí él te brindaba o ella te brindaba una linda sonrisa y te decía, yo te voy a cumplir con todo. Cuando de plano o inicialmente ya él estaba dispuesto a no cumplir.
Entonces, el derecho preventivo, tomar las medidas preventivas, tienen que hacerlo de la mano con un especialista. No es simplemente ustedes hacerlo a la bulla de los cocos o como consideren que es, o como muchos otros pretenden hacerlo investigando solos por internet, porque a nuestras oficinas han llegado casos en donde celebraron un contrato de arrendamiento o donde celebraron un contrato de servicios y el cliente está solicitando precisamente que nosotros como abogados exijamos el cumplimiento a la contraparte. Normalmente son pagos de honorarios, pagos de arrendamiento, entrega de cosas. Y resulta que cuando solicitamos en dónde quedó plasmado, de qué manera ellos hicieron para quedar plasmada las condiciones de la negociación, las fechas, los montos y demás. Sí, no, doctora, nosotros tenemos un contrato, hicimos un contrato y cuando nos entregan el contrato, normalmente este tipo de contratos se celebran de manera privada y con un formato que no corresponde a la legislación venezolana. Incluso hubo uno que nos llegó en donde la persona simplemente descargó de internet el formato y decía Perú. Según la ley fulana de tal número tal de Perú. O sea, él celebró un contrato en Venezuela, las partes en Venezuela, la negociación en Venezuela, pero el formato que descargó era de Perú y la legislación a la que se estaban sumando no correspondía a la legislación nacional. Sentía que él estaba en garantía porque había dejado por escrito, porque no, doctora, yo lo dejé por escrito. Claro, tú lo dejaste por escrito porque fue más fácil ir a internet y descargar un formato que aquí no vamos a poder ejecutar. Porque las condiciones no estaban dadas desde el punto de vista legal y no tendría lógica que nosotros vayamos a demandar en Perú una obligación y una negociación que nació en Venezuela con las partes viviendo en Venezuela, estando en la misma calle para ir a Perú a demandar algo que no corresponde. Entonces, no es solamente ir a internet a investigar, a leer, porque para eso los profesionales del derecho pues estamos y existimos. El derecho preventivo te permite incluso antes de tomar la decisión que un profesional te explique qué es, en qué consiste, cuáles son las consecuencias y cuáles son los procesos. Un ejemplo muy claro es la compraventa de los inmuebles y esto se da muchísimo. Muchos de los propietarios o copropietarios, por la necesidad, por la circunstancia, por su toma de decisiones, ponen en venta los inmuebles sin saber, o sea, se concentran nada más en que necesito el dinero, quiero cobrar o esta es una sucesión y ya llegamos a un acuerdo, ponen en venta el inmueble y no se preocupan por saber o identificar cuáles son las obligaciones que ellos como vendedores tienen. Y esto traba muchísimo, pero muchísimo les digo, las negociaciones, incluso los agentes inmobiliarios se ven muy afectados porque sacan la foto, sacan la publicación, celebran las promociones, incluso he llegado a conocer casos en donde llegan a cerrar las transacciones comerciales directamente con los agentes inmobiliarios, en donde aquellos que no están muy expertos en el área hacen la captación, empiezan la publicación del inmueble y resulta que el inmueble no llena las condiciones mínimas para poder cerrar una negociación. ¿Y en qué momento se dan cuenta? En el momento que llega un interesado con el dinero que están pidiendo o con la inicial que están solicitando y dicen, bueno, este interesado que sí aplicó derecho preventivo, se buscó un abogado y solicitó la documentación para que su abogado la revise y la chequee para saber si se puede hacer, si llenan los requisitos y hasta ese momento es que el propietario o el copropietario cae en cuenta de circunstancias como que la deuda en la alcaldía es muy alta, la insolvencia es muy alta, él no tiene la capacidad de pago en el momento, entonces llega un comprador en donde tiene el dinero de una vez, va a entregar $10,000 y dígame quién va a entregar $10,000 porque está haciendo la compra totalmente de contado. ¿Qué quiere el señor? Yo entrego los $10,000, vamos a firmar en el registro. Y resulta que no se puede hacer porque es que el señor no tiene el dinero o no tiene la cédula catastral o no tiene las solvencias.
Otra de las circunstancias es que esos bienes muchas veces se encuentran en sucesión o todavía en partición, o los esposos están en un proceso de divorcio y no han quedado en un acuerdo determinado ni definitivo sobre la propiedad del inmueble. Aquellos casos en donde hoy te digo que sí voy a firmar la compra-venta y mañana no. Entonces, todas estas circunstancias influyen. El derecho preventivo precisamente te va a prevenir de conflictos. Quien vende la casa y recibe el dinero, quien compra está comprando de buena fe, creyendo en la palabra del vendedor, y resulta que el vendedor toma el dinero, lo gasta y después es que cae en cuenta que el hermano ya cambió de opinión, no le va a dar la firma, por poner un ejemplo, o cualquier otra circunstancia que se pueda presentar con los inmuebles. Hay cantidad de circunstancias tanto por el cambio de la decisión de las personas como por las circunstancias propias del aspecto legal. ¿Ok? O resulta que el inmueble tenía una medida preventiva de una demanda que le llegó, él no le paró, no tomó en cuenta nada de eso, pone en venta el inmueble y después es que se dan cuenta que no pueden procesarlo en el registro porque tiene una medida prohibitiva. Entonces, el derecho preventivo les va a prevenir que los demanden por incumplimiento de contrato o la devolución de ese dinero y les va a prevenir el mal rato de pasar por estas circunstancias. Cuando vayan a hacer algún tipo de negociación y ustedes no estén seguros, busquen el abogado de su confianza, el profesional que les va a explicar cuáles son las consecuencias de y cuál es la mejor manera de hacerlo. Otro de los aspectos que se está presentando ahorita muchísimo y es uno de los temas que vamos a tratar en los próximos cursos que tiene Servinta y va a ser presencial en San Cristóbal, es la constitución de las compañías, las firmas personales y las pymes. Hay una gran duda sobre la diferencia de estas tres figuras. Cada una tiene una connotación, responsabilidades, llamémoslas así, formalismos específicos y unas consecuencias desde el aspecto mercantil. Una te permite unas cosas, otra te permite otras. Entonces, cuando está ese emprendedor, cuando está esa persona, esa familia, esos socios, con la energía millón, con la fe puesta en que el negocio que van a montar les va a dar los dividendos, los recursos, y es la pasión de lo que los llena. Si ustedes no están seguros de la manera en cómo van a gestionar, cómo lo van a llevar, busquen el profesional para que les ayude a hacer la inversión correcta en cuanto a la formalidad. Muchas personas tienen una confusión entre una firma personal y una pyme. Existen procedimientos, son similares, pero las consecuencias y lo que en esencia constituye cada una es diferente. Esto se va a tratar en el curso de constitución de firma personal, compañía anónima y la diferencia con las pymes. Es un curso presencial en San Cristóbal. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que las personas no están muy claras en esto y normalmente son aquellos que están regresando nuevamente al país con un capital de inversión, con los sueños puestos en ese negocio que va a dar el resultado que esperan y así va a ser. Desean hacer algún tipo de formalismo, de formalidad para ello, pero no lo están haciendo de una manera correcta. De acuerdo a la visión y a la proyección, es que ustedes van a hacer esta constitución. Ahí entra nuevamente el derecho preventivo. Antes de llegar a decir, no, es que yo quiero una firma personal porque es lo que me conviene, es lo mejor para mí, es lo mínimo de lo mínimo, pero resulta que tú tienes un socio y tienes un capital de inversión de otra persona. La firma personal no es la figura que les corresponde y eso se va a hablar en otro capítulo también del programa. Entonces, tienen que saber exactamente en dónde y cómo van a invertir el dinero, qué es lo que va a pasar cuando vayamos a liquidar ese negocio, cómo vamos a hacer con el capital de inversión, qué es lo que vamos a hacer con el inventario, cuál es la visión y hasta dónde nosotros queremos llegar. En función a eso ustedes hacen la inversión. ¿Quién les va a ayudar a conseguir esas respuestas a esas dudas? O inclusive, ¿quiénes son las personas que les van a crear la curiosidad de analizar un poco más allá? Los profesionales especialistas en cada una de esas áreas. El derecho preventivo les va a prevenir precisamente que cuando la situación conflictiva se presente, porque mientras estemos los seres humanos,
siempre vamos a tener maneras de pensar diferentes, expectativas diferentes, deseos diferentes, que en algún momento van a chocar. Eso es totalmente natural, esto es totalmente real. ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque cuando estamos hablando de negociaciones y actuaciones jurídicas en donde nuestros derechos, nuestros recursos económicos y nuestro tiempo se está viendo inmerso y se está viendo afectado, no es como simplemente terminar un noviazgo, no es tan fácil. ¿Ok? Entonces, el derecho preventivo les va a prevenir crear esas normas propias de la negociación que ustedes están celebrando y también proyectar. No es como uno de los libros que estaba leyendo de Brian Tracy, Si lo piensas, lo creas, en donde habla en uno de sus capítulos sobre la proyección que nosotros tenemos y que si de entrada ya vamos pensando que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Pero lo que llamó fuertemente mi atención es un capítulo específico donde habla que las personas que celebran capitulaciones matrimoniales o acuerdos prenupciales ya están de entrada sentenciando que ese matrimonio va a tener un fracaso y que va a tener un divorcio. Disto un poquito de este pensamiento, porque precisamente si el derecho preventivo me busca es prevenir una circunstancia o una situación, hay que evaluar cada una de las circunstancias y en el caso de las relaciones matrimoniales o en las celebraciones de estos contratos está la parte emocional. Y cuando nosotros celebramos cualquier tipo de negociaciones, siempre está nuestro corazón y nuestra mente puesto ahí, porque por eso es nuestra esencia, somos seres humanos y esto no lo podemos negar. Pero si no tomamos las medidas en caso de si hay un interés económico, que normalmente las capitulaciones matrimoniales, la administración de los bienes normalmente se celebran es cuando hay buen caudal y precisamente lo que se busca es prevenir o tener las condiciones bien claras en caso de un divorcio. No es necesario que cuando hablemos de capitulaciones matrimoniales es que ya van pensando que se van a divorciar, sino que en caso que eso suceda, porque son circunstancias que se pueden presentar, ya nosotros tenemos las medidas, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya nosotros sabemos cómo estamos administrando los bienes. Lo mismo sucede con la parte de las sucesiones. No es muy común dentro de nuestra sociedad, no nos enseñaron a hablar de este tipo de temas, a hablar de dinero, a hablar de testamentos. Son raras y muy contadas las personas que deciden hacer testamentos. La mayoría de los propietarios simplemente dicen, bueno, mis hijos voy a ver qué hacen y cómo resuelven, ese problema le queda a ellos, porque incluso los propietarios dejan problemas. Si fueran que solamente los bienes quedaran y hay que hacer la declaración sucesoral y viene la partición, chévere, pero normalmente todos esos tienen problemas, ya sea porque no estaban registrados, no registraron bien hechurías, venían de sucesiones previas que no hicieron declaraciones, entonces todo eso limita la parte de la propiedad y ahí es donde entra nuevamente el derecho preventivo. El derecho preventivo les va a permitir tener una vida más tranquila, les va a permitir con la asesoría correcta que ustedes hagan negociaciones, desarrollen negocios, avancen de una manera segura. ¿Cuántas personas no han perdido capital porque han tenido la fe puesta en un préstamo, en que eso me va a generar un retorno, en que voy a generar ingresos pasivos simplemente con los intereses que va a devengar y han perdido el dinero porque no tienen los recursos legales para poder exigir el cumplimiento? Entonces, ahí es donde queremos hacer un llamado a la atención, a tu pensamiento, a tu necesidad, para que por favor, si sientes temor, si no conoces un abogado, ya tú te conectes siempre con nosotros, estés pendiente de nuestras redes sociales, porque este programa precisamente nació para conversar contigo, enseñarte aspectos importantes del derecho, porque el derecho está en todos lados. En todos los aspectos de nuestras vidas están las leyes. Hay una ley, así sea muy viejita, que regula algún aspecto muy importante. Entonces, si tienes dudas, pregunta, consulta, investiga.
hasta que tú te sientas seguro de que vas a contar con los recursos que en caso de tú puedas exigir el cumplimiento de ese derecho. Ahora hay nuevas formas de negociación, tenemos el arbitraje, ya no hay que estar recurriendo a la vía jurisdiccional, pero es todo un proceso. Y si tienes que recurrir a la vía jurisdiccional, que vayas seguro que el derecho está de tu lado y que cuentas con los recursos para poder trabajar, porque no hay nada más difícil para un abogado. Es nuestro trabajo y es donde viene la parte creativa, pero es más fácil trabajar cuando tienes los recursos y el derecho de tu lado que cuando no es así y no cuentas con los recursos para poder defenderte. Ahí es donde muchas personas que han perdido casos se sienten quizás mal, humilladas o estafadas, porque el abogado no me atendió, porque el abogado fue un mal profesional. Resulta que muchas veces no es que seamos malos profesionales, es que no contabas con los recursos porque tú quieres pedir el cumplimiento de un pago de unos intereses, por poner un ejemplo, en donde el contrato de préstamo no estableció ningún tipo de interés. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta la importancia de tomar las medidas preventivas. Más vale prevenir, más vale pagar una consulta, más vale investigar e ir acompañado de la mano con un profesional. Te ahorra tiempo, te ahorra dolores de cabeza, te ahorra carga emocional, te ahorra dinero, te ahorra recursos. Sale más barato pagar una consulta que terminar demandado. Porque ir a revisar un expediente para saber por qué te están demandando cuesta. En cambio, una consulta te va a salir más accesible, va a ser más fluido y vas a estar más seguro. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta el derecho preventivo. El derecho preventivo no es exclusivo para los abogados, está diseñado para ti. Y por eso, dentro del escritorio jurídico, dentro de Modernizando el Derecho, dentro de Servint en Línea, que son empresas que están diseñadas precisamente para llevar el derecho preventivo hasta ti, para hacerte más fácil y más segura la vida, que ayudarte a avanzar, pero avanzar de una manera sólida, de una manera consolidada, para que tus bases sean fundamentales, ya sea en materia de derecho mercantil, derecho civil, derecho laboral, ustedes puedan evolucionar de una manera segura. Nos veremos en nuestra próxima edición de Modernizando el Derecho. Espero que sigan nuestros canales de difusión. Este proyecto arranca hoy nuevamente, retomando 23 de octubre, con todo el amor, el cariño del mundo para ustedes, para ti que estás allí, dándole en internet. Nosotros estamos a un clic de distancia, a un clic de ti, porque somos abogados tecnológicos, estamos utilizando la tecnología para llegar hasta ti. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram nos consiguen como @modernizando el derecho, y también manejamos las cuentas directas, que son las empresas aliadas y quienes nos apoyan, @Servint en Línea, recordándoles nuestros próximos cursos diseñados para abogados recién graduados, estudiantes de derecho, y hay uno en específico que es compraventa inmobiliaria, que está dirigido para los profesionales o estudiantes dentro del área legal, pero también para los agentes inmobiliarios. Los cursos están diseñados de una manera práctica. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis gigante. Se especifica claramente qué es lo que tiene que hacer el abogado, qué le corresponde exclusivamente a él y qué cosas puede hacer un agente inmobiliario o una persona que se encarga de los trámites de gestoría. Ojo con esto, y lo quiero dejar bien claro. El de compraventa inmobiliaria va diseñado para todas las personas que tengan que ver con el área inmobiliaria, el cierre de las transacciones, las negociaciones en divisa, cuáles son los efectos, cómo se está llevando en la calle para poder ejecutar este tipo de negociaciones, todas las medidas preventivas, el tipo de documentación que se necesita. Y en presencial, 4 y 11 de noviembre son las dos clases del curso intensivo presencial Constitución de Compañía Anónima, Firma Personal y su gran diferencia con las pymes. Hablamos del nuevo proceso de la plataforma de Sarén, la redacción de este tipo de actas constitutivas y muchísimos detalles más. En especial el que más lleva tiempo, porque es el que ya nos hemos dado cuenta que es un poquito más complicado de comprender para aquellos que están iniciando en el área mercantil,
que es los cálculos para la distribución de las acciones. Si ustedes quieren información sobre ello, se pueden comunicar directamente al WhatsApp 0424-731-3918 y también van a conseguir el enlace directo en el perfil de nuestra biografía en Instagram, @servinta en línea. Entonces será hasta una próxima edición. Los esperamos allí. Recuerden que a través del programa pueden escribir sus consultas, nos pueden escribir a través de las redes sociales para plantear alguna circunstancia, alguna situación que ustedes tengan y nosotros estamos aquí dispuestos para servirles. Porque más vale prevenir que demandar.